El cuarto ejercicio se trata de otro motor de corriente continua con excitación en derivación. Ponemos, como en los casos anteriores, los datos sobre el esquema. Se conecta a una red de 250 voltios, generando una fuerza contra el electromotriz de 230 voltios, con una resistencia de excitación de 250 ohmios y una resistencia inducida de 0,5. Nos pide la intensidad del inducido. Bueno, pues en este caso, para la intensidad del inducido, necesitamos hacer uso de la ecuación general de este tipo de máquinas, ¿vale? De aquí despejamos la intensidad del inducido y nos sale un valor de 40 amperios. Para la intensidad de excitación calculamos exactamente igual que antes. Resistencia del devanado de excitación, tensión de alimentación dividida entre la resistencia del devanado de alimentación, aplicando la ley de Ohm. Nos sale 1 amperio. Y en el apartado C, la corriente absorbida de la red, pues la corriente absorbida va a ser la que demanda el devanado inducido y la que demanda el devanado de excitación. En total, 41 amperios. Nos pide también la resistencia que hay que colocar en el arranque para que la intensidad sea, en este caso, solamente llegue al doble de la nominal. Decíamos que si no hacemos nada, este tipo de motores, en el arranque la corriente se dispara, porque la E es 0. En la ecuación general la E se hace 0 y la corriente pues se dispara. Para ello proveemos siempre una resistencia de arranque en serie con el inducido. En el ejercicio 1, creo que era, se trataba de un motor en serie, entonces como el motor en serie está en serie todo, pues no había dudas. Pero en el motor paralelo sí que puede surgir la duda de dónde pongo esta resistencia de arranque, si aquí o aquí. Bueno, pues esa resistencia de arranque se pone en serie solamente con el devanado del inducido, porque si nosotros ponemos esta resistencia de arranque aquí, no solamente limitamos la corriente del inducido, sino que limitamos también la corriente de la excitación, ¿vale? Entonces, el par de arranque sería mucho menor de lo que ya de por sí es el arranque de un motor en paralelo. Entonces, esto nos puede llevar a confusión, porque ahora nos dicen que esta resistencia debe ser tal que la corriente absorbida sea el doble solo sea el doble de la nominal. Entonces, nos puede llevar a un error y hacer los cálculos para una corriente de inducido de 80 amperios, cuando en realidad los cálculos hay que hacerlos para una corriente absorbida de el doble de la nominal, de 82 amperios. ¿Vale? O sea, la I absorbida en el arranque no debe superar 2 veces la nominal, ¿vale? O sea, 2 por 41, 82, ¿vale? Entonces, la intensidad del inducido en el arranque, o sea, la que va a aparecer en la fórmula, no es 82, es 81, porque a 82 hay que quitarle este amperio que absorbe la excitación. La excitación absorbe 1 amperio, sea en vacío, sea esté el rotor parado o esté andando. ¿Vale? Entonces, hacemos ya los cálculos. Como siempre, en el arranque la E es 0, la V es I inducido en el arranque por RI más R arranque. ¿Vale? La suma de las dos resistencias. De aquí despejamos la resistencia de arranque y obtenemos que la resistencia de arranque, perdón, aquí está esto mal, 2,58 ohmios, ¿vale? Simplemente esa consideración. La limitación que nos dan es la de la corriente absorbida y la intensidad que aparece en la fórmula cuando calculamos esa resistencia de arranque es la del inducido, ¿vale? Hay que restarle a la absorbida que nos marcan, hay que restarle la excitación. Por último, nos piden la potencia en el eje si el rendimiento es 0,8, ¿vale? Bueno, pues para ello habrá que calcular primero la potencia absorbida, que es V por I absorbida, y multiplicar por el rendimiento.
Aquí nos sale 8200 vatios. Y esto es todo.